buenos días. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy en compañía de tan distinguidas personas de las PRO de las regiones de Colombia. Como ya lo anunciaron, mi nombre es Ángela María Vélez. Yo dirijo el Centro Internacional para la Empresa Privada, su oficina en Colombia. Nosotros somos una organización que a lo largo del mundo promueve la relevancia que tiene el sector privado para el desarrollo de la democracia y cómo la democracia es más fuerte gracias a la contribución del sector privado. Y a partir de este trabajo hemos coincidido siempre con Arteaga Latam. A Jaime y a su equipo les agradecemos mucho esta invitación en la relevancia que tiene el trabajo que hacen todos los empresarios, no solo de cara a las contribuciones en el tema social y ambiental, sino verdaderamente en el desarrollo. Y creo además que el papel que juegan las PROs desde sus distintas perspectivas en las regiones cada día es más relevante por esa apuesta de competitividad y desarrollo que nos trae el día de hoy. Así que este panel se va a tratar de dos temas en específico. Uno, que ustedes tengan ocasión de conocer de la mano de sus representantes qué es lo que están haciendo y de cara a lo que viene con un nuevo gobierno, como se ha mencionado a lo largo de esta mañana, pues cuáles son las apuestas que quieren hacer para promover ese rol fundamental de las empresas, para que sigan creciendo y para que incidan y mejoren y fortalezcan el desarrollo de cada una de las regiones que representan. Así que voy a darle la palabra a mis compañeros de panel para que nos empiecen a contar qué es lo que están haciendo. Y voy a empezar por Vicky, si nos puedes contar así. Bueno, muchas gracias y buenos días, tardes para todos. Empiezo haciendo una propaganda y es contarles que el documental que comentamos ahorita va a estar en Netflix para que lo busquen. En Amazon Prime, perdón, en Amazon Prime. Bueno, yo soy Vicky Osorio, soy la directora ejecutiva de Pro Barranquilla. Nosotros somos una entidad que se creó hace 38 años por el sector privado buscando trabajar en ese desarrollo y crecimiento de la región. Hoy en día nos enfocamos en la llegada, somos una entidad privada que busca atraer más empresas a la ciudad. ¿Y por qué trabajamos en atraer más inversión y en atraer ese establecimiento de empresas? Y eso sobra decirlo en este panel. Genera empleo, lo más obvio, trae buenas prácticas, transferencia de tecnología, encadenamientos productivos y desde la propuesta de valor que tenemos en Barranquilla y el Atlántico, el foco exportador es obviamente una de nuestras grandes fortalezas. Entonces, también estamos hablando de encadenamientos productivos, de aumentar las capacidades exportadoras del país. Y esto se hace, se logra en territorios que tienen competitividad. Ha habido unos movimientos en el mundo que todos conocemos que han llevado a que haya unos cambios en las cadenas globales de valor y que las empresas estén buscando acercarse más a sus mercados de destino. Y en eso, las empresas que están llegando, buscando llegar a los mercados de Centroamérica y Estados Unidos, están buscando países como Colombia, que tienen competitividad, reglas claras, capacidades productivas, una mano de obra productiva que es competitiva. Miren, cada uno en sus empresas se podrá quejar de sus empleados, pero nada más valorado a nivel internacional que un trabajador colombiano. Entonces tenemos muchas competitividades y obviamente desde Barranquilla y el Atlántico, y nosotros trabajamos en buscar atraer ese impacto positivo hacia nuestra ciudad. Y ahí toda la transformación que ha habido en Barranquilla en los últimos, no sé, 16 a 20 años, yo diría que lo más exitoso no es solamente el impacto del sector privado, sino el impacto del sector privado pudiendo trabajar con el sector público, porque solos no lo logramos. Y uno de nuestros grandes aliados en Pro Barranquilla son la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. Y por eso podemos generar mayores empleos, mayor bienestar para toda la sociedad y obviamente un mayor impacto. ¿Qué hacemos nosotros? Conectamos a esas empresas para que puedan tener ese impacto. Barranquilla tiene el primer programa
a nivel distrital de bilingüismo para todas las empresas, para todos los colegios de la ciudad. El programa, que tiene recursos garantizados por 10 años, busca impactar 154 instituciones educativas, 55.000 estudiantes y 4.066 maestros. Esto cambia completamente la dinámica de oportunidades para los jóvenes barranquilleros. ¿Y qué hacemos nosotros en Pro Barranquilla? Nos aseguramos de conectar todos estos proyectos que está desarrollando la alcaldía en términos de bilingüismo, que los está desarrollando además con aliados de cooperación internacional, y nos aseguramos de unir a las empresas y de ponerlos en contacto para ver cuáles son esas necesidades y que realmente haya un logro de la empleabilidad y que estos jóvenes que se están preparando realmente tengan oportunidades. Esto como uno de los aspectos en los que impactamos. Son muchas cosas más, pero para ser más breves, pero otro punto muy importante es en esa agenda del tipo de inversión que queremos atraer a nuestra ciudad. Los temas de sostenibilidad están en el centro y con toda la competitividad del Caribe, la agenda de atracción de inversión en energías renovables y en toda, no solamente, o sea, en toda la transición energética es supremamente relevante para nosotros. Y es desde aprovechamiento del gas costa afuera, como componente de la transición, hasta pensar en proyectos de eólicos, hidrógeno, y no solamente en la producción de la energía, sino también en toda la cadena de bienes asociados al sector para también ser un centro de producción que pueda exportar a los mercados que generan estas energías. Entonces, en síntesis, somos un grupo de empresas que trabaja para atraer más empresas, para generar más desarrollo e impacto en nuestra región. Muchas gracias, Vicky. Yo le propondría a Víctor que nos hable de otra región que es muy distinta, que también ha asumido retos enormes y que también se ha transformado significativamente en los últimos años. ¿Qué está haciendo tu PRO? Bueno, pues muy buenos días. Pro Santander es una organización que nació hace 40 años y luego tuvo un momento como de suspensión. Quedó los cacaos que crearon eso en su momento, pues eran empresarios muy productivos, muy dedicados a su negocio, pero eso no tenía un equipo. En 2019, 2020 se reactiva y los 12 empresarios que ni se acordaban que hacían parte de Pro Santander eh, dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Enviamos la plata, la donamos, la seguimos teniendo en un CDT o reactivamos esto? Y así fue, se decidió reactivar. Hoy somos 90 organizaciones, casi todas con origen en Santander y algunas nacionales con incidencia en el territorio. ¿Y qué se propuso como visión? O misión, mejor. Buscar el desarrollo sostenible y generar esa visión, tenerla de manera compartida en el sector empresarial. Y hoy estamos orgullosos porque nos metimos en un ejercicio de prospectiva, la creación de la visión Santander 2050, pero no creada por un grupo de sabios en un escritorio de Bucaramanga o peor aún de Bogotá, sino que en las 7 provincias se realizaron talleres con las organizaciones de base, con los empresarios locales. Más de 1.300 personas crearon esta hoja de ruta. ¿Qué es lo importante? Y ahora que hablamos de la incidencia política, que todos los gobernadores y alcaldes locales que van a llegar no van a poder improvisar tan fácilmente, porque los santandereanos le decimos, aquí está, con nosotros no improvisen. Los planes de desarrollo van a buscar que estén bajo esa sombrilla. Hoy sentimos el orgullo también de que universidades y empresas que están renovando sus ejercicios de planeación estratégica, ya están diciendo, necesitamos el documento. Queremos estar alineados con esa visión y eso es sumamente importante. Y estamos también empezando la creación de Compromiso Santander, parados sobre los hombros de gigantes
como ProPacífico. Y ese Compromiso Valle es una inspiración. Hemos hablado con Compromiso Bogotá también. Y eso nos está permitiendo tener un ejercicio con nuestras propias texturas, nuestros propios sabores, para lograr diálogos improbables entre empresarios y comunidades. Y eso, por supuesto, va a permitir que lleguemos a una cantidad de ejercicios y de buenas prácticas como las compras inclusivas, buscar pilares en el emprendimiento, seguridad alimentaria, empleabilidad. Entonces, grosso modo eso, ¿sí? No, y muy importante lo que decía Vicky ahora. Ella, por ejemplo, en Pro Barranquilla está buscando temas como la inversión y ser agencia de promoción. Nosotros entendemos que debemos distribuir esos roles entre los actores que están en el territorio y de esa manera estamos buscando una articulación con todos ellos y nos está funcionando muy bien. Pero bueno, luego ampliamos más. Muchas gracias. Manuel, ProPacífico le ha tocado, bueno, a este país siempre le tocan desafíos enormes, pero ProPacífico ha estado al frente de unos desafíos de región muy grandes. Y no sé si la palabra es victoriosos, pero sí con una gran contribución a resolver los temas de crisis de la región. Cuéntanos un poquito qué están haciendo en este momento, por favor. Gracias, Ángela María. Un agradecimiento especial a Arteaga Latam por la invitación y por este espacio para compartir como pros. Y también pues es un gusto estar con Felipe, Vicky, María Angélica y Víctor. Creo que pues trabajamos en conjunto como pros y yo creo que eso es el primer mensaje, que eso es demasiado potente para las regiones y demasiado potente para el país. Pues ProPacífico es una organización privada que trabaja en temas de desarrollo. Y ahí, escuchando a Víctor, ahí tenemos alguna historia similar, que nosotros fuimos creados en el 69 y en esa época pues se gestaron proyectos importantes desde los empresarios, la Bolsa de Occidente, temas de portuario, sociedad portuaria, y estuvo Telepacífico, varios proyectos que se gestaron a la luz de, en esa época nos llamábamos Fundación para el Desarrollo del Pacífico, y en el 2015 también se reactiva, y se reactiva ya ProPacífico, y obviamente también estuvo un poco suspendida por un tiempo y se reactiva en el 2015, y obviamente por la región en la que estamos, que tú lo mencionabas, Ángela María, pues para nosotros la apuesta integral es súper importante en términos de desarrollo. Entonces, trabajamos en temas de infraestructura y movilidad urbana sostenible, entendiendo que ahí hay un propósito, no es tener proyectos por tener proyectos, sino cómo conectamos de manera eficiente las mercancías, cómo llegamos a regiones que están desconectadas, que requieren una mayor capilaridad en términos de infraestructura de transporte, pero también energética, donde energía también hemos desarrollado un componente importante ahí hace ya desde el año pasado. Y ahí nos hemos unido vinculándonos como sector privado a esas apuestas también de desarrollo públicas, y en ese sentido corredores de competitividad. Hemos estado estudios beneficio-costo un poco para elevarle un poco el perfil a esos proyectos y apoyar esa estructuración, y que esos proyectos que son de largo aliento salgan adelante, porque pues estamos para el largo plazo, y tener esas agendas de largo plazo es supremamente importante para generar pues grandes cambios en términos de desarrollo. De ahí también pues están los temas de movilidad urbana sostenible, y un caso que nos enorgullece es el caso del tren de cercanías del Valle, porque en el 2018 pues estaba a nivel de perfil, era una magnífica idea, no tenía ningún nivel de estructuración, no tenía institucionalidad, y fue a la luz de ProPacífico que comenzamos a generar esa gobernanza transitoria para lo que hoy existe, ya un proyecto totalmente estructurado, un proyecto listo. Ya tenemos un ente gestor del tren de cercanías, una autoridad regional de transporte, y pues eso fue un componente importante que se gesta ahí para que esos proyectos que son de largo plazo puedan llegar, donde la empresa comienza a vincularse a la cooperación internacional en ese sentido. Ya viendo un poco también, pues incluso con Orinoquía, en el corredor que va del Pacífico a la Orinoquía, no solo miramos jurisdicción valle, sino ver cómo nos vemos como país, como regiones. Ahí hemos estado presentes en ese tipo de iniciativas también. Y en materia social, que yo creo que es supremamente importante, pues no puedo dejar de mencionar Compromiso Valle, ahora Compromiso Territorio en el norte del Cauca también.
y cómo esa escucha, ese diálogo, eso de entender desde los empresarios y reunirse con líderes, con jóvenes, con población vulnerable, con esas líderes de base, pues son iniciativas sociales importantes para saber con qué puede generar valor el sector privado, y esto escogiendo temas como empleabilidad, emprendimiento, pero también transformación de proyectos de vida, liderazgo y unos temas que son claves, sobre todo en una región que estamos donde necesitamos, ante esos retos tan enormes, pues la corresponsabilidad de todos los actores, y ahí pues cómo nos unimos articulando los sector público y sector privado frente a este tipo de retos. Y creo que ahí ProPacífico pues es un frente importante. También estamos en términos ambientales, y en la parte ambiental viendo las problemáticas no dentro de los límites geográficos, sino, claro, un río está en el Cauca y está en el valle, y los problemas hay que abordarlos con esa perspectiva. Entonces, en esa parte ambiental estamos. Y, y creo que pues también obras por impuestos ha venido siendo un tema supremamente importante. Lo abordamos desde la incidencia, desde la colaboración sector público-privado, pero también hemos estado en la estructuración y estamos en este momento ejecutando un proyecto en Buenaventura con el Ministerio del Deporte, único proyecto en obras por impuestos, un polideportivo, 2 empresas vinculadas, modalidad convenio. Y eso es el trabajo que nosotros buscamos, esa integralidad, perdón, esa integralidad. Y un ejemplo de eso es Buenaventura, que lo quisiera llamar. Más allá de entrar con proyectos dispersos o una acción de un solo proyecto, creo que lo que hacemos en ProPacífico es ese abordaje integral y ese desarrollo equilibrado. Y en Buenaventura miramos claramente la infraestructura de transporte, los temas logísticos, el dragado, que es importante, es un proyecto de país, no solo de la región suroccidente, pero también miramos el tema de acueducto. Y Buenaventura tiene a lo mucho 6 horas de continuidad de agua potable. Entonces, el tema de acueducto es supremamente importante, viéndolo desde la parte de captación hasta las líneas de distribución. Obviamente obras por impuestos, como lo contaba ahorita, pero educación también, y compromiso haya estado fortaleciendo modelos liderazgos en materia social. Entonces, ¿cómo tomamos la posibilidad de articularnos con el sector privado, sector público, y poder unir esfuerzos en torno a esos grandes retos, y obviamente con una mirada de largo plazo? Y es un poco, al estar organizaciones como nosotros, pues los cambios de gobierno no le pierdan el ritmo a proyectos que en verdad tienen un valor estratégico y tienen una envergadura importante, para mantenerlos en la agenda, que puedan madurarse, puedan materializarse, y al final se pueda traducir en un desarrollo donde concurre el sector público y sector privado. Creo que eso ha sido un foco importante nuestro, y creo que a lo largo del tiempo pues hemos ido logrando tener victorias tempranas que se han ido materializando en los temas que acabo de mencionar, y de pronto más adelante podría puntualizar algunos de ellos, pero sí el mensaje es visión de largo plazo, articular actores, generación de confianza, y ese trabajo de esa apuesta integral, creo que es de la mayor importancia para lo que ha sido la labor de ProPacífico, no solo en el Valle, sino también en algunos departamentos donde vemos que podemos influir, y finalmente pues el trabajo con la Red Pro es fundamental, porque ahí nos unimos en temas que superan esas jurisdicciones departamentales. Muchas gracias, Manuel. María Angélica, tú tienes la ciudad con el mayor número de empresas registradas, pero a la hora de la verdad tienes la representación de todas estas regiones y de otras regiones del país. Desde Pro Bogotá, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Cuál es tu agenda? Bueno, gracias, Ángela María. Muchas gracias a todos los asistentes, a los organizadores Arteaga Latam por la invitación realizada por Bogotá. Bueno, cuando a uno lo invitan a un evento a hablar de desarrollo regional y en los territorios, uno siempre se imagina de espectador tener un listado de proyectos, un listado de proyectos en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Pero yo quisiera aprovechar este espacio para que hablemos de algo mucho más importante, o tal vez algo que va antes que estos proyectos, y es la visión compartida de que hablaban mis compañeros. Y realmente en Pro Bogotá en lo que nos hemos enfocado es en poder crear esa visión a largo plazo, y la hemos denominado la visión metropolitana 2051. ¿Qué hace esta visión? Recoge a Bogotá, recoge a los municipios de la Sabana y los organiza en torno a una pregunta: ¿cómo nos vemos y cómo queremos ser competitivos en los próximos 25 años?
Y más allá de salir un listado de proyectos, que sí existe ese listado de proyectos, lo que nosotros tenemos son unos principios que van a orientar las decisiones que vamos a tomar sobre el territorio, en materia de ordenamiento, en materia de desarrollo económico, en materia de empleo, de innovación, de cómo le hacemos frente al cambio climático. Y aquí Víctor mencionaba algo que nos está pasando en Bogotá también, y es que estamos siendo referentes en la construcción también de los planes estratégicos de otras organizaciones y nos invitan y nos piden que les contemos cuáles son esos principios que están orientando las decisiones en torno a la región. Ahora, lo importante de este ejercicio que hemos realizado y para que tenga legitimidad en el territorio ha sido la forma como se ha construido de una manera participativa. Y aquí hemos articulado varias visiones, la del sector público, la del sector privado, la de academia, la ciudadanía, y hemos tenido varias conversaciones, varios eventos, varios foros, varias mesas de participación. Entonces acá recogemos una idea, una visión que más allá de ser algo institucional, lo que tiene detrás es un componente económico. Todos los que estamos acá somos conscientes de que el privado es un actor estratégico al momento de desarrollar las regiones. Hay una relación muy directa entre presencia de empresas en los territorios y el ingreso per cápita. Entre más empresas existen en los territorios, tenemos más empleo, más innovación, más ingresos, mayor bienestar. Y lo veíamos hace un rato cuando nos explicaban los resultados del índice. Y es que entre los privados nos estamos articulando con empresas del mismo sector. Entendimos que para poder sacar un proyecto adelante podemos y tenemos que hacer esa integración. Ahora tenemos un reto importante, lo veíamos también en los resultados del índice, y es que la integración con el sector público, con las comunidades e incluso con la cooperación internacional viene cayendo y esto claramente puede responder a unas dinámicas también del gobierno saliente, pero tenemos que poder recuperar esa confianza. Lo decían en el panel anterior, la licencia social que se traduce en eso, en poder recuperar esa confianza para que podamos actuar. Para responder la pregunta concreta, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en dos frentes. El primero, generando incentivos. ¿Y esos incentivos cuáles son? Esa visión de largo plazo, esa visión que trasciende los periodos de gobierno y que podemos llevarla por muchos más años. Pero necesitamos también tener reglas claras en el juego que han sido cambiantes en los últimos años. Los privados van a invertir en aquellos proyectos en los cuales tengan confianza en que las reglas de juego no se las van a cambiar con los años. Necesitamos tener esa estabilidad y poder recuperar otra vez esa confianza. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un mecanismo. Y aquí realmente es lo que estamos representando hoy con la Red Pro. La Red Pro es el mejor ejemplo que tenemos a nivel país de cómo trabajar de manera articulada. Nosotros no somos un gremio, no representamos un sector en particular, pero sí representamos una visión de las regiones y lo que estamos haciendo es buscando la forma de que esta trascienda de los territorios hasta lo nacional y que trascienda también los 4 años de gobierno en todos los municipios. En conclusión, sí, tenemos una lista de proyectos. La gran noticia es que sí tenemos una lista de proyectos, pero más allá de eso tenemos una visión compartida que nos está permitiendo poderlos llevar a cabo. Muchas gracias, María Angélica. Bueno, Felipe, Orinoquía para mí es la región de todas las oportunidades que no han sido aprovechadas, ¿cierto? Es como que a veces la gente todavía no lo tiene en el mapa cuando debería estar de primeras. Y tiene enormes desafíos, pero también todas las oportunidades que no son solo para la región per se, sino para el resto del país. Desde CIPE hemos tenido la oportunidad de estar muy cercanos a ustedes también. Quería preguntarte, ustedes han hecho muchos ejercicios de prospectiva, pero quiero preguntarte qué están haciendo ahora en medio de esos desafíos. Sí, comúnmente a la Orinoquia, si por algo se le reconoce es por ser una tierra de oportunidades, pero está dejando de serlo porque la participación que tiene en la economía agropecuaria cada vez es mayor. Es quizá, y yo le doy a Jaime, que de paso muchas gracias por la invitación y promover este tipo de espacios, es la región sin duda con mayor dinámica agropecuaria a nivel nacional. Y creo que en esta intervención me toca fácil porque creo que entre todos ya hemos podido expresar claramente qué es una PRO. En el caso de ProOrinoquia, que es una asociación empresarial en pro del desarrollo de la Orinoquía, están vinculadas 26 empresas que tienen una característica especial y como ya lo decía María Angélica, no es un gremio, o por lo menos no es un gremio sectorial o subsectorial. De manera que lo que caracteriza a las empresas privadas que operan en la región los une un ánimo
de promover precisamente un desarrollo sostenible, un desarrollo que genere condiciones y que tenga incidencia en esos proyectos habilitantes. ¿Qué estamos haciendo? Hemos hecho, y creo que esa lista de proyectos estratégicos la tenemos claramente identificada. En primer lugar, por mucho tiempo fue el tema de la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra. Tristemente, eso está siendo desplazado por la seguridad física, porque hemos retrocedido 2 décadas con temas, digamos, de delincuencia, muchas veces delincuencia común o de grupos organizados que están resintiendo un poco esa inversión tanto pública como privada, ¿no? Y algo aquí importante para señalar que también es como una bandera de Prodinoquia es, por supuesto, la promoción de esas alianzas público-privadas comunitarias. Es decir, no solamente la alianza que implica un valor fundamental que me parece estamos viviendo como nuevamente una suerte de, como de entusiasmo, ¿no? Nuevo con un gobierno que da la señal de trabajar desde las regiones. Fíjense que el nuevo gobierno no ha venido a Bogotá, está trabajando desde las regiones, desde Barranquilla, y eso es una señal potente. Ya estuvo en Yopal y sobre todo nuevamente recuperando un valor fundamental en el que quiero señalar y dejar aquí, y es el de la confianza. Yo siempre digo esto y es que las alianzas público-privadas no suman, multiplican, multiplican. Y parte de lo que hace la incidencia, que es también un valor común de las PRO, es reconocer el valor que tiene el sector privado, porque gracias a ejercicios como los que hoy estamos viendo de cómo hay incidencia y de cómo hay desarrollo en lo social y en lo ambiental, hay muchas empresas que no lo publican, que no lo transmiten o que no se les reconoce adecuadamente. Y para cerrar, porque se trata también de contar qué estamos haciendo, pues participamos y se respaldó desde la asociación, desde ProOrinoquia, un estudio para el desarrollo de la Orinoquia, formulado por FEDesarrollo. Pero después tuvimos una retroalimentación desde distintas organizaciones ambientales y fue convocado como en marzo un encuentro, una conversación, digámoslo, de alto nivel con distintos cooperantes, con agencias, por supuesto con FEDesarrollo, con TNC, con el Instituto Humboldt, con el BID, con el Banco Mundial, con distintas empresas, eh, alrededor precisamente de la confianza y de generar un capítulo de desarrollo sostenible agroindustrial, porque estamos convencidos que el desarrollo productivo va de la mano de la conservación. A mí me gustó mucho escuchar al nuevo ministro decir que lo que hay que combatir pues, es la pobreza precisamente, que es causal de la degradación ambiental en algunos casos de manera muy dramática. Entonces, pues, ¿qué queremos? Que se aproveche ese potencial de manera sostenible, de manera responsable, pero también reconociéndole el papel que tiene, y cierro con esto, que es estoy hablando hoy como de esos valores fundamentales y el papel que tiene el sector privado y es generar formalidad. El empleo no solamente, sino la dignidad que genera un empleo formal, que no es menor. De manera que, bueno, eso yo creo que hace parte de lo que caracteriza a las PRO, no, y ya lo hemos dicho, si se quiere ver como un gremio, es un gremio de región, no representando un sector propiamente, sino una región. Muchas gracias. Bueno, pues yo escuchando a las pros siento que es la respuesta a la misión de CIPE porque uno ve que el trabajo de una empresa va mucho más allá de vender un producto o vender un servicio. Aquí están todos los testimonios de que la apuesta es atraer inversión, ayudar a la planeación del sector público, hacer alianzas público-privadas, es pensar en dinámicas de cadenas de valor, es pensar en cómo no solo es Barranquilla, sino la región Caribe, o no es Bogotá, sino todos los municipios, 54 municipios tiene Cundinamarca, o no sé cuántos tienes, pero 116. Entonces, o es la Orinoquía que está pensando en un plan que es muy ambicioso, o cómo tú tienes un plan que no es solo para el próximo gobierno, sino que tiene una ambición de largo plazo. Así que creo que esa es la prueba, pero además es la invitación a los que no están trabajando con las PROSA. Aquí tienen su mejor aliado, aquí tienen su embajador, aquí tienen el que les puede potenciar el trabajo que están haciendo en lo social, en lo ambiental, pero mucho más allá de un negocio o una empresa en específico.
Tengo 5 minutos más, pero con la venia de Jaime, que ahí lo veo, me voy a robar un poquito más para la segunda pregunta, porque sí quisiera que nos pudieran contar las pros que están pensando de cara al nuevo gobierno. Hay un desafío enorme de impulsar la importancia que juegan todos los que están acá como empresarios, de relevar su labor fundamental en que este país sea lo que es capaz de ser. Entonces, voy a ir en orden esta vez. Voy a empezar por, para variar, ¿no? Un poco. Manuel, si nos quieres contar un poco qué han pensado de cara a las iniciativas que pueden proponer. No, pues con mucho optimismo, la verdad, mucho optimismo porque yo creo que no hay duda de que cuando se une sector público, sector privado, pero teniendo de presente unas reglas claras de juego, que lo mencionaba ahora María, creo que se pueden generar inversiones muy importantes en el territorio, generando unos impactos magníficos, digamos que en las comunidades y en lo que es la dinámica también productiva que genera bienestar. Entonces, pues vemos muchos proyectos que se han gestado que tienen que ver con asociaciones público-privadas, en los cuales pues se puede lograr traer esa vinculación de capital privado, en los cuales nosotros hemos participado incluso al inicio, vamos mostrando los beneficios, y hemos hecho estudios socioeconómicos. Por ejemplo, hicimos uno, el de Pacífico Orinoquía, hicimos un primer esbozo y eso lo aportamos al INVIAS en su momento para que ese proyecto pudiera tener en sus 8 tramos, pues se viera la relevancia de ese gran corredor. Vemos con mucho optimismo lo que se puede hacer hacia el sur. Vemos que Ecuador es segundo destino de las exportaciones del Valle. Es un mercado donde pues, empresas que compiten, exportan, tienen productos de valor agregado, generan empleos de calidad. Y ese corredor vemos ahora la oportunidad de consolidarlo en todas las condiciones y niveles de servicio, también por temas de presencia del Estado en términos de seguridad, que creo que es importante esos grandes corredores. Y es una apuesta que queremos más que tener proyectos o carreteras por carreteras, es cómo conectamos nodos de producción estratégicos con nodos de consumo y nodos de comercio exterior. Y creo que ahí ver esos corredores, más que el proyecto, la 4G, la 5G, que creo que va a ser supremamente importante que le demos continuidad, es ver eso como un corredor donde hay una fragmentación que requiera una inversión pública, privada, y que se puedan detonar un mayor dinamismo en términos de competitividad, reducción de costos logísticos, y esto mejorando esas fronteras de competitividad para generar más empleo y un mayor valor agregado para las empresas, que al final se traduce en bienestar e ingresos para las comunidades, para las familias y una mayor equidad. Creo que ahí hay una apuesta importante, y por eso no solo miramos corredores grandes con este nuevo gobierno, sino un tema importante que son todas las vías rurales, vías terciarias. Ahí hemos desarrollado nosotros con IFC, el Banco Mundial, un estudio nos hicimos un estudio de priorización de vías terciarias, cómo se asignaban con criterios un poco más desde el punto de vista productivo, de accesibilidad, pero también generamos unas estructuras bancables donde pueda vincularse capital privado, dejar de ver las vías terciarias como ese contrato chiquito que no tiene condiciones de calidad, sino verlo, traer buenas prácticas de las 4G, de las concesiones, desmontar esos mitos de que sí se puede, y hacer proyectos de gran envergadura que generen, digamos que ya unas conexiones de red importantes y generen unos saltos en términos de competitividad. Y ahí hemos desarrollado unas 4 estructuras bancables, que va a ser muy importante, las vamos a comenzar a mover con el próximo gobierno, y claramente un jugador ahí es el sector privado, en la medida obviamente que todas las reglas pues se puedan dar cumplimiento, que así va a ser, y creo que ahí se pueden dar unos cambios importantes en esa materia. Hay un tema que nos interesa mucho y sé que ha estado dentro de las líneas del actual gobierno, y es educación. Y es como llegar a esa zona rural dispersa con educación. Ahí hemos estado trabajando mucho con la gobernación en esos programas rurales para la educación superior. Nosotros en ProPacífico tenemos una alianza, una agenda regional por la educación, donde hemos unido sector privado, sector público en torno a metas de región, no dejar de hacer proyectos cada uno individualmente exitosos, sino cómo nos unimos empresas, fundaciones y a metas de región en términos de deserción escolar, desempeño. Y en ese sentido creo que ahí va a ser importante, y un tema clave que estamos piloteando con
con la Embajada Suiza, la CAF, empresas de la región y Pacífico, es educación dual. Creo que ahí estamos haciendo un piloto para llegar con 100 jóvenes, 3 sectores: agroindustria, alimentos, confecciones. Ya lo estamos ejecutando. Y es un proyecto donde se busca adaptar los currículos, cerrar ese gap de lo que necesitan las empresas y lo que quieren estudiar los jóvenes, y sean en las empresas, hagan la práctica, reciban también la parte académica, pero ya quedan entrenados y vinculados para insertarse a las empresas y ahorrarse tiempo en curvas de aprendizaje y acercar un poco más la oferta y la demanda en términos de empleo. Y ahí queremos hacer una incidencia con ese proyecto para poderlo escalar a nivel nacional y un poco ver cómo con el nuevo gobierno podemos ya llevarlo a niveles pues de gran magnitud. Eso por dar algunos ejemplos. A mí el tema que me parece importante, donde el sector privado ha estado presente, ha generado un cierre de brechas importantes, obras por impuestos. Creo que ahí hay unos temas que mejorar a nivel de la normativa, la dispersión normativa, no perder la finalidad, que es más que una herramienta tributaria, es una herramienta para cerrar brechas territoriales, y creo que ahí el sector privado puede ser un jugador importante. Lo hemos vivido en el proyecto que estamos ejecutando en Buenaventura. Estamos ejecutando una vía terciaria en el municipio estructurando una vía terciaria en el municipio de Pradera Valle, que es una zona pues con alto nivel de pobreza y afectada por el conflicto. Y creo que ahí pueden haber unas mejoras en la normativa para que se detonen más inversiones, se cierren más brechas y puedan llegar a más municipios. Creo que ahí hay un tema. Obviamente, todo esto con la seguridad, que es fundamental para dar las condiciones para que todo lo que acaba de mencionar prospere. Entonces, eso lo vemos con mucho optimismo, y el fortalecimiento institucional de todos modos va a ser fundamental en este nuevo gobierno, y pues estamos como PRO y sobre todo en el suroccidente, ProPacífico, pues un aliado para el gobierno nacional, para los gobiernos locales y departamentales, para llegar en conjunto en esa acción que se debe llegar al territorio, y obviamente pues con Compromiso Valle, que ha estado muy vinculado con las empresas y es generando esos empleos inclusivos, esos emprendimientos, llevarlos a otro nivel, poder transformar esos liderazgos, mejorar esos entornos que hoy tienen una conflictividad alta. Entonces, creo que con esas aristas podemos ser un jugador y un complemento y un aliado, mejor dicho, para el sector privado mismo, pero obviamente para este nuevo gobierno nacional. Y entonces, pues estamos, mejor dicho, listos para trabajar en una región en la que estoy, que sin duda tiene unos retos muy importantes. Gracias, Manuel. Felipe, bueno, tú ya mencionaste una iniciativa en la que ustedes vienen trabajando, que es el tema de la propiedad de la tierra, y hablaste pues que la seguridad ha desplazado, la seguridad física ha desplazado el tema. Te pido que brevemente me cuentes una iniciativa que tengas, porque ya tenemos en cero, que ustedes están pensando desde la Orinoquía para plantearle al nuevo gobierno. Bueno, acá yo podría hacerle un anuncio, pues, o un reconocimiento al trabajo que, como parte de la Red PRO, hemos tenido el acompañamiento, y es de hecho un aliado fundamental, que es el CPC. El Consejo Privado de Competitividad nos acompañó en la consolidación de todas las iniciativas suprarregionales. Y ahí debo reconocer que dentro de las prioridades hay 40 proyectos estratégicos de todo el conjunto, de todo el portafolio de proyectos. En el caso de digamos, en la priorización, uno de los proyectos como más emblemáticos y más relevantes es el desarrollo de la Altillanura, que es una región de la Orinoquía que tiene una vocación agroindustrial extraordinaria. Y el estudio de Fedesarrollo identificó y propuso una serie de acciones normativas de modificación a la ley 160. Y bueno, estamos fuera de tiempo, pero aparte de las tareas pendientes es revisar a fondo la ley 160, que ya es caduca en términos de su contexto y de su aplicabilidad. Y la región requiere, y de lo que estamos hablando es de una reforma agraria regional. Es decir, que la reforma en términos de la distribución, la tenencia, el comportamiento, digamos, del ordenamiento social de la propiedad es muy distinto en una región latifundista, en una región con unas condiciones ecosistémicas, agrológicas, muy distintas a regiones diferentes. Entonces, sí tenemos propuestas, sí se está trabajando, y derivado de ese estudio,
en proyectos legislativos que promuevan una revisión distinta o diferenciada para la Orinoquia y para la Altillanura. Y diría solamente para cerrar esta parte, los tres detonantes o los tres, dentro de todas las oportunidades que tiene la región, está el tema del desarrollo agroindustrial sostenible. La participación en el PIB de la región pasó del 6% al 23% en 10 años, no solo porque crece con una dinámica extraordinaria el agro, sino también por la caída de la participación de hidrocarburos, de petróleo. Es la región que produce el 78% del petróleo, el 65% del gas, y qué decir del tema minero. Pero pues dada la ralentización reciente, pues ahí también hay toda una oportunidad para volver a crecer de manera sostenible. Entonces, agroindustria, el turismo de naturaleza y la energía en todos los sentidos. La producción alimentaria es también energía para consumo humano, pero también la transición hacia fuentes como el biodiesel y el bioetanol, donde nuevamente esta región sigue siendo muy promisoria. Gracias, Felipe. Vicky, tu apuesta es la inversión, ¿no? Me Atraer la apuesta a la inversión. inversión y lo mencionaron varias veces. Creo que todos de alguna manera no existe inversión si no hay estabilidad en las reglas del juego y competitividad. Entonces, claramente nosotros tenemos que trabajar en esos temas y es eso lo que nos hace ser parte de la Red Pro. Y yo quiero tomarme 2 segundos porque hemos hablado de la Red Pro y no hemos explicado que la Red Pro somos cada agencia, cada pro es independiente, existe en su región porque se decidió crear por grupos de empresarios que vieron la necesidad para trabajar en los diferentes temas. Y hace unos años decidimos que, aunque cada una trabaja temas diferentes, tenemos un interés común de trabajar por nuestras regiones y que definitivamente Colombia está construida por regiones. Entonces, buscamos esos puntos en común, por ejemplo, cómo los diferentes proyectos relevantes de infraestructura de cada uno, cuando los pones en un mapa, hablan de la competitividad real del país en pleno. Eso para explicar que la retro ya, pero lo otro es, nosotros realmente estamos convencidos que las alianzas son lo que saca los temas adelante. Entonces, trabajamos con la Red Pro en diferentes temas, por ejemplo, los temas de infraestructura, que también a nivel local trabajamos en alianza con los gremios pertinentes, con Intergremial, con la CCI, con Asoportuaria. Trabajamos de la mano de la Red Invest, que es la red de las agencias de promoción de inversión, en cómo hacemos para ser cada vez más competitivos con reglas del juego más claras, y también ahí tenemos, digamos que algunas propuestas al gobierno nacional de qué tiene que pasar para ser cada vez más atractivos y facilitar más la llegada de la inversión extranjera a Colombia. Y a nivel regional, con las agencias de la región Caribe, trabajar en un posicionamiento conjunto, con todo y que podríamos ser competencia, es como si nos unimos y nos visibilizamos a nivel internacional como región, es mucho más fácil atraer inversión. Entonces, trabajando conjuntamente en cómo se establecen reglas, capacidades para poder hacer eso. Gracias, María Angélica. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo oportunidades y estamos viendo retos. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El gobierno que entra, el gobierno nacional entrante, se va a encontrar con un país con una situación fiscal bastante apretada, con unas necesidades de las regiones innumerables que, como lo vimos, pues están todavía latentes y pues hay que ponerles cuidado, y con capacidad de maniobra también muy limitada. Esto nos obliga a tener que cambiar la comunicación y la conversación como le hemos venido dando en los últimos años. Siempre hemos pensado que la prosperidad de las regiones depende de la cantidad de recursos que nos gira la nación del presupuesto general de la nación, pero plata no existe. Esta es una oportunidad para el sector privado para que desde este sector podamos promover ese desarrollo en las regiones. ¿Y por qué es importante la participación del privado? No solamente porque tiene la capacidad de aportar capital, sino también de innovar, de asumir riesgos, pero lo más importante es de lograr transformaciones eficientes y en el corto plazo. Dicho esto, estamos trabajando en 3 frentes. Lo primero es modificar la ley de APPs, la ley 1508, permitiendo que las concesiones puedan ser a más de 30 años. Hoy la ley permite que estas concesiones solamente puedan llegar a ese plazo. Si las ampliamos, lo que estamos buscando es poder generar ese espacio fiscal para que con base en ese espacio se puedan asumir mayores compromisos y proyectos.
Lo segundo, y tiene que ver mucho con las entidades territoriales, y es modificar la ley de vigencias futuras, la ley 819. ¿Y esto de cara a qué? Que las entidades territoriales puedan asumir compromisos con cargo a vigencias futuras por más de 10 años sin tener la necesidad de contar con recursos de cofinanciación de la nación. Insistimos, los recursos de la nación están siendo escasos, tenemos que buscar la forma de plantear nuestras reglas de juego para que la propuesta la hagamos desde los territorios hacia arriba. En lo que hemos conversado también es en poder identificar proyectos y que se puedan financiar con cargo a vigencias futuras que se puedan tramitar en los últimos periodos de gobierno de alcaldes y gobernadores. Si ya hay proyectos que existen, si ya están diseñados, estructurados, es hora de salirlos a contratar. Aquí lo importante es no tomar más tiempo, porque entre más tiempo nos tomemos puede haber mucho más déficit fiscal. Y una última conversación, y es la del SGP. Yo creo que la hemos oído en los últimos meses, la discusión sobre la ley de competencias. Acá y la reflexión que tenemos que hacer es, en nuestras regiones se resuelve el tema del desarrollo económico con más recursos. Acá la pregunta tal vez a realizarnos es, ¿tenemos las competencias y las capacidades necesarias en las regiones para podernos desarrollar? Dejo este tema acá. Creo que son las 3 cosas en las que estamos trabajando, y esto se enfoca en unas reglas nuevas de juego que sean estables. Muchas gracias. Víctor. Listo, bueno, ya me toca el cierre rápidamente. Bueno, la respuesta corta es, hay un optimismo, pero de todos modos el tejido empresarial está vigilante, y creo que es una actitud ciudadana no solo responsable, sino es un deber de que tengamos un optimismo con cautela, donde se rodee todo lo bueno, pero también estemos atentos a potenciales riesgos. No existen empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y con esa lógica seguimos en la insistencia en que necesitamos empresarios conscientes de su territorio. Para eso es importante, y soy comunicador, y por eso también me gusta lo que acaba de decir María Angélica, se necesita un trabajo fuerte de comunicación, porque hay unas narrativas que se instalaron en estos 4 años. Una transversal para todos: el empresario es un villano, esclavista, etcétera, etcétera. Pero particularmente en Santander, además tenemos unas falsas dicotomías: agua o petróleo, vida o minería. Y nosotros creemos que puede haber una coexistencia cuando el enfoque es con sostenibilidad, con la cocreación y la construcción con las comunidades, con inversión social temprana, con un impacto que las comunidades puedan ver desde antes del desarrollo de los proyectos. En particular, también hay otra preocupación, mejor, una ocupación, y es que confiamos en una reactivación económica del comercio con Venezuela. Y Santander está en el corredor. Y Santander tiene hoy en día la zona franca más importante del país, premiada internacionalmente. Y eso debe ser potencia para todo el territorio. Y eso se conecta con la última idea que quiero mencionar. Santander quiere posicionarse como el corazón logístico de Colombia. Y miren el mapa, ¿dónde está Santander? Por allí pasan las transversales y las troncales más importantes, pero necesitamos saldar una deuda, una paradoja. No es posible que seamos la 5ª economía del país y en el índice de competitividad tengamos el puesto número 24 en infraestructura vial. Por eso también vienen proyectos importantes como la conectividad del río Magdalena, la conectividad del corredor férreo, y eso va a dar lugar para que en el 2050 sí seamos ese corazón logístico de Colombia. Bueno, quiero darle las gracias a los panelistas por sus valiosas contribuciones. Creo que las apuestas son muy claras para lo que viene, apuestas a impulsar los corredores, tanto en lo físico como en las articulaciones, también en lo jurídico, para que lo que siempre mencionamos, seguridad jurídica que trae confianza para los inversionistas, que trae confianza para que haya más negocios, pero sobre todo la importancia de las regiones para este país y de visibilizar
lo que aquí todos sabemos, y es que las regiones son lo que pueden ser gracias a la valiosa contribución al desarrollo que hacen las empresas. Muchas gracias.